Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo, hasta el 19. Sígueme con su vista mientras yo leo en voz alta, dice la Biblia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El capítulo 15 completo, nosotros estamos leyendo apenas hasta el 19, pero el capítulo 15 de esta carta cambia radicalmente el tono y el tema de que está trayendo el apóstol Pablo. Recordamos que en los últimos 4, más bien ha estado ayudando a la iglesia con el desorden que se daba en el culto público. Y en los otros capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 10 aproximadamente, Pablo estaba resolviendo y ayudándoles con problemas morales, problemas éticos, problemas culturales y problemas eclesiológicos. Los corintios estaban enfrentando esta serie de problemas y él estaba tratando de aconsejarlos y dirigirlos para que retomaran el rumbo. Ahora, este capítulo 15, cambia el tono porque es un capítulo netamente doctrinal. El capítulo es el más largo de toda la carta. Y es interesante que para ser el más largo de toda la carta, para ver todo el cúmulo de problemas que esta iglesia tenía y todas sus carencias, Pablo gastó más tinta, tiempo y explicación en una doctrina, la resurrección. El capítulo entonces habla sobre esta maravillosa y fundamental doctrina de la fe cristiana, la resurrección. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué Pablo quiere hablar del tema de la resurrección? El versículo 12 de este capítulo nos responde esa pregunta. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces imagínense y vean la gravedad de esta iglesia o la circunstancia que están viviendo. Es una iglesia cristiana, esto parece que no fuera así. Y en la iglesia del Señor, habían cristianos o habían miembros de esta iglesia que dudaban acerca de la doctrina de la resurrección. Ahora, aquí hay algo también interesante, y lo vamos a ver por el resto de la carta, o el resto del capítulo. Ellos no dudaban de la resurrección del Señor Jesucristo,
Si ellos dudaban de la resurrección del Señor Jesucristo, simplemente no eran cristianos. Pero Pablo los llama hermanos empezando el capítulo. Además os declaro hermanos. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Ellos no dudaban de la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, es parte del contenido del Evangelio que habían creído. Pero ellos tenían mucha confusión con respecto a la resurrección de la iglesia, de ellos mismos. Ahora, aquí hay un detalle interesante, hermanos. La Biblia nos está enseñando acá que se puede ser cristiano y aún tener ciertas confusiones. Que se puede ser verdaderamente un hijo en la fe, un cristiano verdadero y tener confusiones con respecto a temas fundamentales. La actitud que nos enseña el apóstol Pablo a nosotros es que cuando nos veamos con personas que nosotros consideremos con ciertos errores, lo mejor que podemos hacer es explicarles, es aclararles, es enseñarles lo que la Biblia dice, ayudarle a pensar como piensa la Biblia y exponerle el consejo de Dios. Lo más seguro es que si una persona pertenece a Cristo verdaderamente, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ellas me conocen, ellas seguirán, nadie las va a arrebatar de mi mano. De manera que no debemos simplemente nosotros descartar como falso, hipócrita a aquellos que por alguna enseñanza o influencia errada manifiestan a veces algunas desviaciones y algunas cosas que no son correctas según la Biblia. ¿Cuál es entonces nuestra primera opción? Aclararle, enseñarle. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Esta iglesia tenía una confusión en una doctrina tan fundamental, la resurrección, y él no los descartó de primera. Empezó a explicarles y a hacerle ver la inconsistencia de lo que estaban viendo, de lo que estaban diciendo, y le estaba diciendo, aclarándolos y afirmándolos en esta doctrina. Es tan importante, hermanos, que tengamos con claridad esta doctrina, porque si no es así, de seguro van a ser afectados los demás aspectos de la vida. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia. Debido a que ellos no consideraban el cuerpo físico ni la resurrección como algo importante y trascendente en sus vidas, hacían el tipo de pecados, por ejemplo, narrado en el capítulo 6, donde algunos se involucraban con prostitutas sagradas y estaban cayendo en el adulterio y la fornicación. Pablo les dijo, ustedes creen que no es importante que no es importante lo que uno haga con el cuerpo. Los griegos consideraban el físico, el cuerpo, la materia como inherentemente mala y el espíritu como una chispa divina, y que el espíritu es lo que Dios redime, el espíritu es lo que se contacta con Dios. Entonces lo importante es cultivar un buen espíritu. Lo que hagamos con el cuerpo no importa. Pablo está diciendo, no, lo que hagamos con el cuerpo sí importa, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y porque el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. El cuerpo entonces es la expresión física de la persona que Dios ha redimido, de nuestras almas y nuestros cuerpos. Por tanto, es importante que hacen los cristianos con el cuerpo. Eso es muy importante, sobre todo, uno dice, bueno, eso era un problema que había ya en aquel tiempo. No, el problema sigue siendo ahorita. Hay algunos cristianos que creen que se pueden dar ciertas licencias porque a la final el Señor conoce mi corazón. Entonces, a mí se me ha permitido involucrarme, actuar, obrar de una manera que no importa la apariencia, porque la gente ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. Parece un comentario romántico, bonito, pero no es verdad. Es importante lo que hacemos con el alma, con el espíritu, y es importante qué hacemos con el cuerpo físico también. ¿Por qué dudaban los corintios sobre la resurrección? Recordemos que, por ejemplo, los griegos, como le acabo de decir, no valoraban lo físico. Cuando Pablo estaba en Atenas, predicando en la ciudad de la vanguardia intelectual de ese momento, apenas hacía unos 300 años que Platón había existido y caminado por esa ciudad y enseñado la filosofía. Si hoy en día todavía Platón es influyente, imagínense cómo era en aquel tiempo.
Pablo estaba predicando en Atenas y en Hechos 17:32 les dijo, o Lucas registra, pero cuando oyeron sobre la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Eran filósofos estoicos y epicúreos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Entonces, debido a esa influencia griega que no le tomaba valor a lo físico, es probable que los corintios entonces no valoraban ni apreciaban la doctrina de la resurrección correctamente. Pablo entonces comienza a través de esta carta o de este capítulo a explicárselo y a aclarárselo. Ahora, hermano, hace 2 semanas vimos que los versículos 3 y 4 contienen el contenido del Evangelio, la síntesis más clara. El acto de la cruz que nosotros debemos predicar. El acto de la redención de Dios. Los apóstoles, hermanos, se acercan a este magno evento inspirados por el Espíritu Santo para explicarnos qué significan esos hechos y cuál es el significado teológico. De 3 maneras, los apóstoles y el Nuevo Testamento nos ayudan a entender lo que hizo Dios en la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesús. La primera cosa, primero, los apóstoles afirmaron su historicidad y la importancia de la misma. Los apóstoles afirmaron la muerte, la sepultura y la resurrección como un evento histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe cristiana es una fe coherente, es una fe racional, es una fe que está fundamentada en hechos reales. No es la especulación filosófica de un fanático ignorante. Está fundamentada la fe en hechos históricos, hechos comprobables y demostrados que sucedieron hace 2000 años en aquella tierra llamada hoy Palestina. En segundo lugar, los apóstoles, después de comunicar los eventos históricos, explicaban la trascendencia teológica, enseñando por qué era necesaria la cruz y la resurrección. La fe cristiana no solamente está basada en hechos históricos, sino en realidades acerca de la persona de Dios y la miseria del hombre. ¿Qué significan esos hechos? Y en tercer lugar, los apóstoles afirmaban siempre, y así debemos hacerlo nosotros, que la cruz, la predicación del Evangelio, es un punto de quiebre en la humanidad. Hace la división entre 2 tipos de personas. Uno que creen que el Evangelio es poder de Dios y otros que simplemente creen que es un tropiezo, un escándalo, algo que no debe ser tomado en cuenta. Vamos a ver las 3 cosas. El apóstol Pablo nos las enseña aquí en estos versículos que leímos. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, por ese Evangelio que les prediqué, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino que creísteis en vano. Hermanos, la importancia y la trascendencia de aclarar el Evangelio, como lo vimos en aquella oportunidad, es precisamente porque ese es ese Evangelio y no otro que tiene el poder para que cualquier hombre sea salvo. Si la persona, como dice Pablo, no retiene esta verdad, si la persona ignora este fundamento, esto que nosotros reconocemos como el Evangelio, la persona no podrá ser salvo. Pero lo que quiero que veamos, la primera frase del versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esa frase, hermano, es importante porque nos dice en primer lugar que Pablo no se inventó el mensaje del Evangelio. Eso nos dice en primer lugar que el Evangelio, hermano, no es una construcción de una élite poderosa que se dio cuenta en el tiempo que así era fácil dominar a los ignorantes.
Pablo está citando a través de esta fórmula una tradición que ya precisamente para el momento en el que él escribió la carta, ya la iglesia reconocía. Nota, cuando Pablo escribe esta carta, es el año aproximado 55 después de Cristo. El Señor Jesús murió aproximadamente en el 30 al 33. Han pasado 20 años de que Pablo está diciendo esta tradición, pero él a la vez está citando de que él no la inventó, sino que ya era una verdad citada, ya una verdad establecida entre la comunidad cristiana en ese tiempo. ¿Qué importancia y qué relevancia tiene ese detalle que le estoy diciendo? Porque los especialistas en leyendas y en mitos dicen que hacen falta por lo menos 200 años para que un acontecimiento o un cuento pueda convertirse en una leyenda o un mito. Es decir, que no había tiempo para que se construyera o se inventara una leyenda que la iglesia reconoció 400, 500 años después que de los acontecimientos, como se nos quiere hacer ver en algunos programas. La tradición, el reconocimiento general de toda la iglesia indica que el evangelio que contiene que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, que fue precisamente el mensaje que todos los cristianos reconocieron desde el principio. Esta idea, como dice, o esta tradición, o este dogma que Pablo cita, en primer lugar fue enseñado en las Escrituras, como él lo dice 2 veces en los versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. La promesa de Dios de que enviaría al Mesías para el perdón de pecados de su pueblo. Pero no solamente el testimonio fiel de las Escrituras ya anunciaba precisamente el Evangelio de Jesucristo, sino, hermanos, que esto mismo fue enseñado por Cristo mismo. Hice una redundancia, pero que esta verdad fue enseñada y afirmada por el mismo Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, vamos allá, sin perder el capítulo 15 de Corintios, es nuestro texto base. Veamos lo que el mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos luego de ser resucitado. Lucas capítulo 24. Versículo 25. Han pasado la resurrección, ya es parte ya ha pasado el domingo de resurrección, están en un camino 2 de sus discípulos y el Señor resucitado se les aparece y comienza a conversar con ellos. Versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, ellos le responden a Jesús, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que ha acontecido. Observa, hermanos, que los elementos que ellos le explican a este caminante, que es el Señor Jesús, son acordes con la realidad. Ellos realmente tienen un concepto verdadero sobre Jesús, con la excepción que no reconocían la resurrección. No la creían. Eran incrédulos en este momento. Sin embargo, versículo 22 dice, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Note el escepticismo con que narran los acontecimientos. Ellos no están comunicando el evangelio alegre. Ellos están diciendo, no, y de paso hay unas mujeres que se volvieron locas, porque ahora dicen que el que murió en la cruz ya está vivo.
no creían sobre la resurrección. Y todo eso se lo estaban diciendo al Jesús resucitado. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, como diciendo, el sepulcro, la tumba estaba vacía, pero a Jesús no estaba, el cuerpo de Jesús no estaba. Eso significa, bueno, se lo robaron, se desvaneció, se teletransportó, pero eso de que resucitó todavía no estaba en sus corazones. Versículo 25, es el Señor respondiéndolo y le dijo, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ¿qué? Igual como lo que estamos leyendo en Corintios. Pablo cita, todo lo que le estoy diciendo del Evangelio fue prometido en las Escrituras. El primer testigo fiable que tenemos de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó es la palabra de Dios. No creerlo con el contenido del Evangelio resulta uno de los pecados más graves que un hombre puede cometer porque no le cree a Dios lo que Él está diciendo sobre su Hijo. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde donde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las Escrituras y lo que de él decía. Así que hermanos, que cuando el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, recordándoles que el evangelio que él les predica, el evangelio que ellos tienen que tener cuidado de preservar, el evangelio que ellos deben abrazar, es primeramente importante porque fue expuesto, explicado y fundamentado por las Escrituras y porque el mismo Señor Jesucristo lo predicó. Ahora, cuando Pablo enseña sobre el Evangelio, después que le dice versículos 3 y 4, explica, hermanos, o fundamenta lo que acaba de decir también en la historicidad del sepulcro vacío. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de la historicidad del sepulcro vacío? Está demostrado por todos los eruditos y estudiosos que se han dedicado, no solo cristianos, sino inclusive ateos y escépticos, honestos intelectualmente, a reconocer que los hechos narrados sobre el domingo de resurrección, que la tumba estaba vacía, son verdaderos. Pertenecen a acontecimientos históricos. La fe cristiana se fundamenta en hechos que sucedieron. Ningún erudito, como le dije, cristiano o no, honesto intelectualmente, pone en duda que verdaderamente el domingo de resurrección, el sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús estaba vacío. Solo hay dos opciones para eso. O es lo que dicen los apóstoles y las mujeres primeramente, que vieron a él resucitado y vivo de nuevo, como dicen las Escrituras. O alguien robó el cuerpo o desapareció. Y otras teorías que se han tratado de decir acerca de este asunto. Pero los hechos son tan contundentes que en Mateo 28 se nos dice que los enemigos de Cristo, aquellos que fueron sus verdugos para matarlo, reconocieron inclusive que la tumba estaba vacía y procuraron sobornar a la guardia romana para que dijese que lo habían robado. Una cosa es que tú me digas, los amigos de él creen que resucitó. Pero esos son sus amigos. Otra cosa es que los enemigos de él reconocen que la tumba también estaba vacía. Una de las evidencias de que realmente la narración de los evangelios está de acuerdo con la realidad, que podemos decir, no sabemos cómo, pero la tumba estaba vacía cuando lo buscaron.
Hay varios argumentos que se han expuesto para, por ejemplo, tratar de desacreditar o inclusive para tratar de decir que los acontecimientos sobre la resurrección simplemente se debe a una construcción legendaria que la iglesia hizo para convencer a la gente de ese evento. Por ejemplo, las narraciones de los evangelios ponen como primer testigos de la resurrección a mujeres. Esto para nosotros hoy no nos parece gran cosa, pero para el tiempo en que se ejecutaron estos hechos en el siglo I, en la cultura judía, el testimonio de las mujeres no era valedero. No se llamaban a las mujeres, por ejemplo, para ser testigos en un tribunal. No se consideraba el testimonio de una mujer como verídico de hechos que habían sucedido. Por lo tanto, si usted era una persona que dijo, vamos a inventar un relato para que la gente crea en la resurrección, lo menos que usted hubiese elegido es poner de testigo a unas mujeres. Eso, según los eruditos, es parte y evidencia de que lo que narraron los evangelistas no fue un invento para tratar de convencer a las personas, sino más bien una narración de los hechos como acontecieron. Las primeras que se dieron cuenta de que Jesús no estaba en la tumba eran mujeres. El segundo argumento es el que acabo de decir hace poco. Los judíos, enemigos de Jesús, también reconocieron que la tumba estaba vacía. Otro argumento que se ha planteado es, está bien, las mujeres no encontraron el cuerpo. Los discípulos no encontraron el cuerpo. Claro, porque fueron a la tumba equivocada. Eso es otro argumento que es mentira, ya que para esta cultura el hecho de tener a una persona y hacerle su ritual de la muerte era tan importante. La tumba era bastante conocida por la comunidad. De hecho, era la tumba de un rico, José de Arimatea. El otro punto que dicen es, los discípulos robaron el cuerpo. ¿Cuáles discípulos? Los que huyeron cuando él estaba vivo todavía y lo pusieron preso. Los discípulos cobardes se enfrentaron a una guardia romana con el sello romano sobre la tumba, se enfrentaron valientemente, pelearon, los vencieron en la guerra y después se llevaron el cuerpo para después proclamar que había resucitado, para después recibir castigo, la muerte, la persecución, para mantener y sostener una mentira. Y una serie de este tipo de argumentos se dan cada vez con mayor peso que la evidencia, como los analistas, los especialistas lo ponen, de que por lo menos las narraciones sobre la tumba vacía son acontecimientos que están arraigados en la historia. La fe, hermano, cristiana es una fe coherente, una fe que está basada en hechos reales. Por eso es que Pablo dice en el versículo 5, después que ha comentado el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. El versículo 7 dice, después apareció a Jacobo. Jacobo en este caso es el medio hermano del Señor Jesús. Es un hermano menor que tuvo María con José. El Señor Jesús en los evangelios narra que tuvo hermanos. Lo interesante de acá es que sus propios familiares o sus hermanos, según Juan capítulo 7, versículo 21, eran escépticos y no le creían a Jesús nada. De hecho, en una oportunidad lo corrieron y le dijeron, mira, tu persona es como un poquito beligerante entre la comunidad. ¿Por qué no te vas más allá para que si nos dejan en paz a nosotros? Los hermanos de Jesús eran escépticos en cuanto a la persona de Jesús. Sin embargo, este Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. El cambio de alguien que era animosamente contrario al mismo Jesús también es parte de la evidencia que él se le apareció vivo después de haber sido sepultado.
Y Pablo después pone otro ejemplo. Habló de Cefas, habló de los apóstoles, habló de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún todavía viven, como diciéndole a los corintios, tú puedes preguntar a las personas si los acontecimientos que te estoy diciendo son ficticios, son leyendas o son un invento. Y en último lugar, otra de las evidencias, Pablo dice, se me apareció a mí. Ahora, alguien que no comprende quién era Pablo, va a ver ese testimonio como que, pero bueno, se le apareció a él. Yo también puedo decir que se me apareció a mí, eso no significa nada. Pero ¿quién era Pablo antes de ser el apóstol de Jesucristo que llevó el evangelio por toda Asia y lo llevó por primera vez a Europa? Un perseguidor de la iglesia. Era un enemigo. Cuando él narra su vida anterior en el libro de Hechos, tú puedes ver que él decía que torturaba a los cristianos, odiaba a los cristianos. Dice, los torturaba y los obligaba a maldecir el nombre de Jesús. Era un hombre con un fanatismo religioso tal que se dedicaba a la tortura de las personas para erradicar una religión que a él le parecía molestosa y ofensiva para él. Y dice la Biblia que el Señor resucitado se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese hombre que fue el enemigo más acérrimo de los cristianos, después de haber visto al Señor resucitado, se convirtió en su heraldo más eficiente. Un enemigo vuelto al cristianismo porque vio al Jesús resucitado. Como primer punto entonces, como Pablo lo narra aquí en 1 Corintios, ellos basan los acontecimientos del Evangelio en hechos históricos. Sin embargo, no es suficiente. El Evangelio no es solo la exposición de acontecimientos. Una persona puede leer la historia para aumentar su conocimiento. Y no significa con eso que se involucra con la historia. Aparte de exponer los hechos, entonces los apóstoles interpretaron qué significaron esos hechos. Por ejemplo, en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, nos explican que esos acontecimientos que tuvieron que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, tuvieron un significado teológico. En primer lugar, como acabo de leer, es que en ese momento el Hijo de Dios Santo estaba siendo maldito por Dios y llevaba la maldición que merecía su pueblo por los pecados que habían ofendido al Padre. El cristiano es alguien que el Espíritu Santo le ha iluminado para que vea los eventos históricos como su propia historia, para que mire la obra divina que Dios hizo para su propia salvación. Para el cristiano, Cristo o Jesús no es un crucificado. Para el cristiano, Cristo se ha crucificado por mí. Cristo murió por mi causa. Cristo murió para mi bien. La cruz es una historia para mí. Tiene influencia en mi presente y determina completamente mi futuro. Esa es la interpretación que le da la Biblia. Oiga estos textos que dijeron los apóstoles, hablando de los eventos históricos y lo que significaban. Dice, por lo menos el Señor Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En esta porción Mateo nos señala que Jesús cumplió el nuevo pacto prometido en Jeremías 31. ¿Y qué se prometió en ese pacto en Jeremías 31? Se prometía y se garantizaba renovación del corazón, perdón de pecados y un conocimiento personal de Dios. La Biblia entonces nos enseña que los hechos históricos sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesús garantizan para aquellos que abrazan por fe lo que hizo Jesús, renovación del corazón.
Les garantiza que Dios ha perdonado sus pecados y les garantiza que tendrán un conocimiento personal de Dios. En Romanos 4 dice: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitados para nuestra justificación. En este pasaje se nos dice que a través de la muerte y la resurrección de Jesús, el Señor ha garantizado nuevamente el perdón de nuestros pecados y la justificación delante de Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Hebreos 9:12 dice lo siguiente: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estos pasajes nos interpretan que los acontecimientos allá con Jesús señalan la efectividad y la permanencia de la obra de Cristo, que para siempre nuestros pecados fueron perdonados. Para siempre nosotros podemos contar con el favor de Dios. Hechos, una proclamación histórica. También hay una interpretación teológica. Y en tercer y último lugar, existe una proclamación evangélica. La cruz, hermanos, y la resurrección no solo es un evento histórico con significado teológico, también es el evento que dividió a la humanidad en dos. A partir de la proclamación apostólica del Evangelio, el mundo ha llegado a estar dividido. El Evangelio sí nos une a Cristo, pero también nos separa del mundo. Sí, el Evangelio ha unido a hombres de toda raza, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, pero al mismo tiempo ha dividido a esos hombres que no pertenecen al Evangelio. Para el Evangelio, la cruz, para el cristiano, la cruz es la sabiduría y el poder de Dios. Para otros, el Evangelio es una gran y una de las peores necedades. Cada hombre que se encuentra con el crucificado que resucitó sufre un cambio dramático en su vida. El encuentro con el crucificado que resucitó es el encuentro, hermanos, con la eternidad. Para uno ese encuentro es asentarse en la roca de la salvación. Para otros es para que esa roca los desmenuce, porque niegan a la fuente del agua viva. Todo esto, hermanos, la importancia y la trascendencia de reconocer los hechos históricos del Evangelio, su significado teológico, y que no podemos pretender que podemos continuar o gozar de bendición de Dios si negamos la resurrección. Eso es precisamente lo que dijo Pablo en el versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, si tú puedes decir, ¿saben qué? A mí me gustan los evangélicos en cierto sentido. Me parece bueno que uno aprende cosas buenas, positivas. Me parece que Jesús ha sido un hombre con una imagen y una enseñanza muy elevadas, muy elevadas. Es un humano, bello, precioso. Debemos admirarlo. Pero ya cuando se ponen con el punto de que resucitó, no sé, yo no me cuadra, no lo creo, no veo que sea así. A lo mejor, como dicen muchos programas de televisión ahorita, los discípulos simplemente dolidos por la situación, dolidos porque murió tan feo alguien con quien ellos compartieron, de repente reflexionaron y se dieron cuenta de que la enseñanza de Jesús tenía que permanecer. Entonces, a través de ese agradecimiento que tuvieron con ese amigo, continuaron llevando sus valores y cambiaron a la sociedad. Y de esa manera, Cristo o Jesús todavía vive.
Así como dicen, Chávez vive. No, Chávez no vive. Chávez está muerto. Jesús vive. Él resucitó. Lo que resucitaron no fueron las ideas y los sentimientos de los discípulos. La Biblia dice, resucitó Jesús en un cuerpo físico. Y esa es la esperanza cristiana, hermano. Esa es la esperanza cristiana. Versículo 15. Versículo 14. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no creemos esto? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué hermano? Vana es entonces nuestra predicación y vana vuestra fe. Si en verdad Cristo no resucitó, hemos perdido los últimos 40 minutos. Los últimos 40 minutos más peores, más mal gastados que podamos haber gastado. Si Cristo no resucitó, la religión cristiana es vana. No debe ser considerada como una buena religión. Es falsa. Anuncia una locura, una tontería, una estupidez. Lo mejor que podemos hacer es ni siquiera venir más. Estás perdiendo tu tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó. Versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aquí está la peor parte del versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué, hermano? Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, la maldición de Dios está sobre nosotros. Pero Pablo y el Evangelio es, Cristo resucitó. Y con ese acto maravilloso, Dios demostró que ha sido satisfecha su justicia y nos ofrece perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que podemos mirar ahora nuestro peor enemigo, este enemigo terrible que se llama la muerte de nuestros seres queridos, la muerte de nosotros mismos, si nos fuéramos sentenciados a realmente a que una enfermedad terminal pronto va a acabar con nuestra vida, a que nosotros podamos ver que la vejez también llega y nosotros estamos viendo que nuestra vida está llegando hacia el final. ¿Cómo, qué palabras pueden consolar a alguien que se enfrenta con el terrible enemigo de la muerte? En 1 Tesalonicenses 4, versículo 14, Pablo dijo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué, hermanos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. La única manera de recibir la terrible noticia de la muerte con dignidad, con verdadera certeza y esperanza, es que creemos la doctrina maravillosa de la resurrección del cuerpo.
y que si morimos en Cristo, podemos ser consolados, esperanzados. El Señor nos va a traer, así como trajo a Jesús de los muertos también. Gracias, Señor, te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la esperanza bienaventurada. Gracias, Señor, porque a través de la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, porque a través de estos hechos históricos, su muerte, su sepultura y su resurrección, has garantizado el perdón de nuestros pecados. La justicia divina ha sido vindicada. Has garantizado que te podemos conocer y nos has dado la esperanza de que viviremos eternamente contigo. Ayúdanos, Señor, a poder disipar cualquier confusión y a tener con claridad lo que tu palabra nos enseña. Y que el Evangelio, Señor, el contenido del Evangelio, sea una verdadera esperanza en nuestros corazones. Que Cristo murió, sí, pero murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y que la única explicación consistente de que la tumba el día domingo estaba vacía es que resucitó. Y ahora nosotros esperamos aquel glorioso día cuando la muerte también nos alcance, pero esperaremos también que seremos resucitados igual que nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.